Hola amigos, es un placer volver a compartir este momento, este espacio con cada uno de vosotros para seguir en este recorrido que nos permite ir conociendo más la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, centrándonos en el Evangelio de Marcos, un evangelio que nos presenta a Jesús de una manera fascinante, con un dinamismo extraordinario. Las escenas en el Evangelio de Marcos, las escenas de la vida de Jesús, de los actos de Cristo, se van sucediendo de una manera extraordinaria. Ya vimos en el capítulo 1 la cantidad de imágenes donde encontramos una actividad incesante de Jesús, una actividad permanente a favor de la salvación de la humanidad. El capítulo 2 no es menos rico en imágenes y en actividades de Jesús. Y vamos a tratar de ir analizando juntos la belleza de este capítulo que contiene una cantidad de lecciones acerca de la vida de Jesús para cada uno de nosotros. La primera lección va en el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí encontramos el momento en que Jesús sana a una persona. Quiero que notéis que a lo largo de todo el Evangelio van a aparecer milagros de sanidad. Esto es algo que también se repite en los otros evangelios sinópticos y también en el Evangelio de Juan. Tanto Mateo como Lucas y Juan señalan esta actividad sanadora de Jesús. Estos milagros que Jesús realiza tenían un propósito netamente mesiánico. Es bueno aquí recordar que Jesús no sanó a todos los enfermos de sus días. No sanó a todas las personas que tenían necesidades en sus días. Pero en definidas ocasiones, Él obra milagros de diferentes características. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de provisión. Y esos milagros tenían el propósito de confirmar su condición como Mesías, su condición como aquel en el cual se cumplían todas aquellas profecías que hablaban de la venida del Mesías para salvar a su pueblo y, por supuesto, traer la salvación a la humanidad. El capítulo 2, versículo 1 al 12 dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo quiero sacar contigo un par de lecciones de esta experiencia de Jesús. Y como vamos a hablar de este capítulo, quiero aprovechar estos versículos para extraer cada una de esas lecciones con tranquilidad. La primera tendrá que ver con el atributo de Jesús para perdonar. La segunda tendrá que ver con la capacidad de Jesús para restaurar. Y la tercera tendrá que ver con lo que inspira a Jesús para salvar. Así que vamos a la primera, la capacidad de Jesús para perdonar. Aquí nosotros encontramos una persona que es llevada por un grupo de amigos delante de Jesús. Nota que el texto nos dice que Jesús está en Capernaum. Él ha llegado a ese lugar, está en la casa donde él predicaba,
y de pronto ya no hay lugar. La gente llena la casa donde le estaba predicando. Aún por las pequeñas ventanas, la pequeña puerta y todas las aberturas que hay gente que se asoma para ver a Jesús y para escuchar la palabra de Jesús. Un grupo de hombres anónimos, no sabemos sus nombres, y lo dice aquí, vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Algunos trajeron un paralítico que era cargado por 4. No sabemos si lo trajeron solamente los 4 u otros, pero sabemos que un grupo anónimo trajo a ese paralítico. Y cuando ese paralítico es puesto delante de Jesús, en un momento complejo porque no pueden llegar a Jesús, hay tanta gente que el paralítico no puede llegar delante de Jesús. La persona con necesidad no puede llegar delante de Jesús, porque había una cantidad de personas para escuchar la palabra de Jesús. Primera lección. A veces los que escuchamos la palabra de Jesús nos transformamos en el principal obstáculo para que las personas necesitadas lleguen a Jesús. Cuando la iglesia se transforma en un muro que impide que los que necesitan lleguen a Jesús, la iglesia ha perdido su razón de ser. Pero aquí nosotros tenemos un hombre que es presentado delante de Jesús. Y cuando Jesús ve a ese hombre, Jesús intuye que el problema de ese hombre tenía que ver con el pecado. No sabemos qué condición de pecado, qué situación de pecado, qué culpa había en la vida de él, que esa culpa se proyectó en una parálisis. La culpa es un sentimiento mortal. La culpa es algo destructivo. La culpa no remediada nos hace sentir tremendamente mal. Cuando nosotros no remediamos la culpa nos hunde en la depresión y nos puede hundir en la desesperación. Y una culpa no remediada altera completamente nuestra percepción de la realidad. Y no solo altera nuestra percepción de la realidad, sino que nos hace sentir sobre nosotros lo que no debemos sentir. La culpa nos empequeñece como personas, nos disminuye. La culpa es destructiva, daña nuestra salud emocional, daña tremendamente nuestra vida espiritual. Y por supuesto que la culpa no remediada puede proyectarse en la destrucción de la salud física. Este era el caso de este hombre. Este hombre estaba atormentado por la culpa. Y el tormento de su culpa lo llevaba a él a estar en una situación de parálisis. Probablemente lo que él había hecho lo percibía como tan grave, como tan dañino, que de alguna manera se estaba autocastigando. Y esa parálisis que él tenía, fruto de ese autocastigo resultante de la culpa, lo llevaba a tener una vida que no tenía sentido y que no tenía valor. Pero otros, viendo la tremenda necesidad de él, viendo un hombre que estaba hundido en la depresión y en la desesperación por causa de esa culpa, lo llevan delante de Jesús. Cuando Jesús lo ve, sabe que la mayor necesidad de este hombre no es caminar. Sabe que la mayor necesidad de este hombre es recibir perdón. Y lo primero que hace Jesús es perdonarle. Es decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Hay algo en tu vida que te tiene inmovilizado? ¿Hay algo en tu vida que te tiene incapacitado? ¿Hay algo en tu vida que te detiene para avanzar, para proyectarte? Diría yo, para triunfar. ¿Hay alguna culpa por algo que has hecho o que haces o que te han hecho? Porque la culpa puede ser real o imaginaria. ¿Hay alguna culpa que te atormenta? Querido amigo y amiga que me escuchas, yo no sé la realidad de tu corazón, pero si hay alguna culpa en tu vida que te tiene postrada, que te tiene postrado, que te tiene inhabilitado, inhabilitada, que te tiene empequeñecido, disminuido, disminuida,
que impide que tú te proyectes en la vida, que tú avances en la vida. Hoy Jesús, a través de los siglos y por medio del Evangelio de Marcos, la voz de Jesús se proyecta para ti como si tú fueras ese paralítico delante de él. Y Jesús te dice a ti, tus pecados te son perdonados. Y hoy tú puedes aceptar el perdón de Jesús. Otros, cuando escucharon que Jesús perdonaba, lo criticaron. Dijeron que él era un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y esto es cierto. Ningún hombre, ningún ser humano de este lado de la eternidad tiene la potestad de perdonar pecados. Cuando la Iglesia se atribuyó la autoridad de perdonar pecados, usurpó un lugar que solo le corresponde a Dios. No hay estructura religiosa, no hay hombres, no hay ningún tipo de ministerio que pueda perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero el que estaba delante de este paralítico era Dios. Dios hecho hombre. Dios viviendo la vida de Dios en el cuerpo de los hombres. Y en toda su autoridad divina, Jesús perdonó los pecados de este hombre. Y lo restauró. Y le dio una nueva vida. Y le dio un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo andar, un nuevo empezar. Eso también es para ti. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús. Y Él te ofrece el perdón libremente. Así que hoy, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, te invito a aceptar el perdón de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.